Perdón, queridas hermanas, no me había dado cuenta que ya no tenía tanta memoria y a mitad del mensaje se acabó la memoria y yo no filmó, no grabó y no lo vi hasta que terminamos. Así que vamos a recomenzar y veíamos la importancia de que nuestros hijos desde la niñez sepan la palabra de Dios. Y como mamá tenemos la responsabilidad de leer la palabra de Dios con ellos, ¿no es cierto? Ahora tenemos un montón de recursos en cuanto a eso, para poder enseñarles, leer la palabra de Dios, Biblias para todas las edades, con todos los colores, con un montón de herramientas creativas y divertidas para los niños. Debemos contarle historias bíblicas, dramatizarlas, juntos memorizar, sumamente importante porque esa va a ser su base para el futuro, la palabra de Dios guardada en ellos, espadeos bíblicos, las cartas bíblicas, nutrirlos de conocimiento. A veces saben más de los personajes de las películas que de los personajes de la palabra de Dios. Importante el devocional familiar, que vea la importancia de mamá y papá que tienen de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Le voy a transmitir el valor de la palabra de Dios y lo que Dios vale para mí y para ellos será igual en el futuro. Recuerda, no gastas el tiempo, lo estás invirtiendo en la vida de tus hijos. Y quisiera que leamos de Deuteronomio 6, 5 al 9, que dice así: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Usa más de 10 veces tú y tus. Y vemos acá que a Dios le importa tu comunión con Él, la comunión de tus hijos con Él y la comunión de tu familia con Él. Por eso te dice: amarás al Señor tu Dios, guardarás la palabra de Dios, la vivirás, la practicarás como familia, en tu casa, en todo momento. Tus hijos van creciendo como discípulos, como antiguamente. Un discípulo se iba a vivir con el maestro, iba aprendiendo a medida que miraba al maestro cómo hacía las cosas. Nuestros hijos miran y nos están mirando cómo yo amo la palabra de Dios, cómo la estoy practicando, cómo la estoy transmitiendo. Sabes que reproducimos lo que somos. Tus hijos no van a ser ni van a hacer lo que nosotros no somos ni hacemos. Ellos van a copiar y van a reproducir lo que somos. Por eso acá Deuteronomio te dice, hace énfasis, las repetirás, las hablarás, y no es una opción, es una orden, porque nos dice que vamos a tener bendición si nosotros somos persistentes en la enseñanza de la palabra de Dios. No te canses, no te frustres si aún no ves los resultados o no ves cambios en la vida de tus hijos. Dice que esa enseñanza es progresiva, todo el tiempo lo enseñas con tu vida, porque te dice, estando en tu casa, andando en el camino, al levantarte y al acostarte, son progresivos que me hablan de todo el tiempo, de cómo vivo diariamente enseñando la palabra de Dios. Y me impacta ver la influencia que tiene en la vida de los padres y cómo transmiten la palabra y los principios bíblicos. Lo vemos en la vida de Lid, que dice que Lid no estorbó a sus hijos y crió hijos indisciplinados, caprichosos, mimados, y sabemos cuál fue el fin de los hijos de Lid: murieron alejados de Dios. También vemos a Abraham, a David, que reproducieron el pecado que ellos practicaban en la vida de sus hijos. El pecado que no fue corregido, fue transferido, reproducimos lo que somos. Lo vemos, por ejemplo, con Abraham y Sara, que le mintieron al rey porque Sara era muy hermosa, y después Isaac y Rebeca, sus hijos, reproducieron lo mismo en una situación parecida, y después Rebeca le mintió a Isaac
con Jacob y Esaú por la primogenitura, y después vemos que eso se reprodujo en la vida de los hijos de Jacob, que le mintieron a él diciéndole que habían matado, un animal había matado a José, engañándolo cuando lo habían mentido, sufriendo por más de 40 años la mentira de sus hijos. Sabes que el pecado que no es corregido es transferido. Debemos vivir la palabra de Dios, practicar la palabra de Dios, porque estamos reproduciendo la forma en que vivo en la vida de mis hijos. Lo vemos en Lot, que tuvo sin principios y sin separación del mundo, y condujo a la ruina a sus hijas y a la muerte a su esposa. Mirá el impacto de las decisiones de un padre que se acercó poco a poco al mundo y amó las cosas del mundo. Y pudimos ver las mentiras en el libro que te decía, bueno, permitile a tus hijos que miren programas que no convienen, que se relacionen con amistades que no convienen, que vayan a lugares que no convienen, que ellos aprendan en el futuro, que decidan desde pequeños, ¿no es cierto? O después ver que, bueno, mis hijos están alejados del Señor, quizás son creyentes y están viviendo vidas alejadas del Señor. Eso es por no enseñar en forma consistente, persistente, la palabra de Dios. Sufriremos las consecuencias. Es como decirle a mi hijo, mete los dedos en el enchufe que no va a pasar nada. Sabemos que meter los dedos en el enchufe puede llevar la muerte, ¿no es cierto? No podemos dejarlos libres a nuestros hijos sin la enseñanza, sin los límites, sin la protección de la palabra de Dios. Cuando yo lo lleno de la palabra de Dios, le estoy dando fundamentos, principios bíblicos para que en el futuro ellos puedan decidir correctamente de acuerdo a la palabra de Dios y tengan vidas bendecidas. La enseñanza es persistente, progresiva, pero también vemos que reproducimos lo que somos y que enseño con mi testimonio, porque por eso dice, la atarás como señal. Me habla de un testimonio. De nada sirve enseñar si no practico, vivir lo que digo. Por eso te dice una señal en tu mano, que la palabra de Dios controle lo que haces, ¿no es cierto? Que ellos puedan ver que vos lo que haces es de acuerdo a la palabra de Dios. En tus ojos, lo que ves y pensás, en los postes de tu casa, lo que vivís es visible. Una casa que vive lo que habla. Cuando tu hijo te ve escudriñar la palabra de Dios y ser un hacedor de la palabra, vas a ser un buen ejemplo a seguir. Por eso Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Imitarán lo que tenga de Cristo, pero también van a imitar lo malo. Por eso tengo que ser sensible a la palabra de Dios y vivirla y practicarla. El ejemplo empieza por casa. Por eso Timoteo dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que habitó en tu madre y tu abuela, impactaron la vida de Timoteo. Una fe no fingida, una fe que no tenía un doble mensaje, que era hipócrita, que era una cosa en la casa y otra cosa en la iglesia. Lo peor que puedes hacerle a tus hijos es ser hipócrita, no ser transparente, no tener una fe sincera, porque criamos hijos rebeldes, alejados del Señor, amargados del Señor y rebeldes contra los padres y amargados contra sus padres, porque están viendo una cosa que no es coherente. Tu hijo te mira, crecen imitando, copiando tu amor a Dios, tu amor a la palabra de Dios, tu amor a las personas. ¿Querés hijos que amen a Dios, que amen la palabra de Dios, que amen las personas y servirle a Dios y a las personas? Primero tenés que hacerlo vos. Van a imitar mi amor y respeto al esposo dentro de la familia. ¿Sabes qué? La familia es la primera imagen que los niños tienen del amor de Dios. Solo tienes unos pocos años para impactar, enseñar, formar la vida de tu hijo o lamentablemente destruirla. Nuestra tercera responsabilidad, es entrenar, prepararlo para enfrentar la vida, equiparlo para que pueda decidir correctamente.
en el futuro, capacitarlo para servir y resolver los problemas cotidianos, los pequeños y los grandes, para que puedan en el futuro tener una vida abundante y victoriosa. Me encanta ver en Timoteo que dice que si yo lo enseño, lo instruyo, la palabra de Dios lo hace sabio para la salvación por la fe en Jesucristo. Debo ser una madre atenta a la condición del alma de mi hijo. Mi hijo necesita de Cristo. Y si yo desde pequeño, desde bebé, desde que nace, le enseño la palabra de Dios, eso lo va a hacer sabio para tomar la decisión más importante de su vida, la decisión de salvación. ¿Ves la importancia, el alcance que tiene que desde que nacen y desde antes de que nazcan le enseñemos y lo nutramos con la palabra de Dios? Porque eso lo va a llevar a la salvación, a tomar la decisión más importante y trascendental de su vida. Pero también Timoteo dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué enseño la palabra de Dios? A fin de que el hombre de Dios, que es tu hijo, sea apto, preparado, perfecto, dice, enteramente equipado para buena obra, enteramente entrenado para buena obra. ¿Sabes que Dios creó también para tus hijos obras maravillosas, un servicio futuro desde pequeño para servirle? Debo entender que mi hijo puede ser el próximo Moisés, Samuel, Aquila, María, Marta, Priscila, Febe. Debo entender que estoy entrenando un siervo de Dios desde pequeño. Samuel desde pequeño fue un siervo en la casa de Dios, en el templo de Dios. Por eso es tan importante, estás enseñando, porque estás entrenando, lo estás haciendo apto, lo estás equipando para que en el momento que Dios lo llame esté listo para responder. Heme aquí, Señor, aquí estoy, tu siervo, oye. Cuando Dios lo llame al servicio, esté preparado, tenga herramientas para decir, heme aquí, para escuchar el llamado de Dios, pero también que esté listo, preparado, equipado con herramientas que yo le enseñé a usar. Porque Él va a crecer viéndome hacer el ministerio, viendo cómo sirvo a las personas, viendo cómo me preparo en la palabra de Dios. Le enseño a usar la palabra de Dios, apto para enfrentar la vida, para enfrentar a Satanás, para enfrentar al pecado. ¿Querés hijos que sepan defenderse ante el mundo, ante las ideologías, que puedan pararse firmes en la escuela, desde pequeños dar su pensamiento? Equípalos con la palabra de Dios. La palabra de Dios va a ser su defensa ante la tentación y su defensa también ante el pecado. Los estoy protegiendo. Por eso es sumamente importante también llevarlo a la iglesia, que tu hijo no sea una excusa para no ir a la iglesia, para no involucrarse en un ministerio. A veces, seguramente en las distintas etapas de la vida, vamos a poder estar más tiempo involucradas y en otros tiempos menos involucradas, ¿no es cierto? Porque tenemos que recordar, como vimos antes, que nuestros hijos son nuestro primer ministerio, son nuestros primeros discípulos. Pero a veces usamos a nuestros hijos como una excusa para no involucrarnos en el ministerio y para no asistir. Sabes que es sumamente importante que vayan con vos a la iglesia, prepárate con anticipación, snack, ropa, lápices, juguetes. Yo recuerdo que llevaba todo un arsenal, pero requería de mí una preparación antes, ¿no es cierto? Con eso le enseño la importancia de la iglesia, de congregarse, de compartir con otros, de relacionarlos. Hazlos partícipes de tu servicio, que colaboren de acuerdo a la edad que tengan en el ministerio en el que le estás haciendo. Dales responsabilidades. Las responsabilidades en el servicio, aunque sean pequeñas, los hace sentir importantes, valorados, incluidos. Aprenden que el ministerio no es solo algo de mamá y papá. Aprenden que el ministerio no es una carga, sino que lo aprenden a disfrutar con
en familia. Debemos aprender que nuestros hijos son nuestro equipo para servir al Señor. Les doy herramientas, les enseño a estar frente al público, a vencer el miedo, le doy recursos y herramientas, ideas, ¿no es cierto? Porque Él ve lo que estoy haciendo, lo capacito haciendo conmigo, viéndome, crece viendo, imitando, haciendo. Aprende a amar a Dios, a servir a las personas, formarás el corazón de un siervo, dispuesto a cualquier tarea, a cualquier lugar, a cualquier persona. Dependerá de la actitud de tu corazón. Si tu hijo ve queja, murmuración, desgano, al servir a Dios, en relación a la palabra de Dios, voy a reproducir esto. Sabes que está presente siempre en la vida de tus hijos para suplir sus necesidades. Desarrollarlo en el ministerio, pero también en todas las áreas físicas, mentales y espirituales, porque Dios, todo lo que tú lo capacites lo va a usar por el futuro. Gastar tiempo en lo que le gusta, descubrir sus talentos, sus dones, sus deseos, sus aspiraciones. Quizás le gusta el idioma, el fútbol, el arte. Yo nunca pensé que todo el tiempo invertido en la vida de mi hijo, porque a mi hijo le encantaba el fútbol desde pequeño, así que jugó siempre en ligas de fútbol, llegó a muy buenas categorías de fútbol y siempre le preguntábamos: si vos querés dedicarte al fútbol, no hay problema, porque Dios te puede usar como un siervo y servirle en esos ámbitos. Si querés ser médico, no, por eso mis hijos, porque nosotros éramos misioneros, nuestros hijos tenían que ser misioneros. Lo mismo pasó con mi hija, le encanta el arte, le encanta el maquillaje, y Dios lo llevó a lugares especiales para compartir la palabra de Dios, ¿no es cierto? Mi hija pudo involucrarse en el Teatro Colón, estudiar ahí y llegar a personas que no podían conocer el Evangelio si no era que Dios la llevaba ahí, porque desarrolló su talento, su capacidad, algo que le gustaba. Y mi hijo ahora pudo entrar a un país no alcanzado para servirle como un entrenador de fútbol. Y entonces a veces nosotras no valoramos esas cosas. Pensamos que solo debemos prepararlo espiritualmente, pero también debemos prepararlo físicamente, emocionalmente, descubrir sus deseos, porque Dios todo lo va a utilizar. Por eso dice Proverbios: instruye al niño en su camino, no en el camino de mamá, en el camino de papá, en los deseos que mamá tenía o en las aspiraciones que mamá tenía, en los planes que mamá tenía y no pudo hacer. No, es el camino de tu hijo que debemos prepararlo, equiparlo, y es un camino que debemos respetar, ¿no es cierto? Porque para cada uno Dios tiene un plan y tiene un propósito, y yo debo desarrollarlo para que Él cumpla ese propósito. Dios siempre va a usarlo. Sé su primer fan, gana su confianza, conoce sus amigos, participa en sus proyectos, en la escuela, en la iglesia. Enseñale que Él es lo más valioso para vos, pero que no es lo más valioso para los demás, ¿no es cierto? Pero eso lo va a formar seguro de sí mismo, que no sean orgullosos, que no se crean el centro del universo. Son el centro de mi mundo, pero no son el centro del mundo de las otras personas, ¿no es cierto? No le des todo lo que quieran, aunque puedan, que se esfuercen, porque si no vamos a criar hijos demandantes, caprichosos, emperadores, ¿no es cierto? Le enseñamos de esa forma a confiar y depender en Dios, a ser agradecidos, a esperar al milagro, a vivir por fe, a vivir de lo que Dios te da, a no ser materialista, a tener contentamiento, a entender que Dios no es deudor y recompensa, que Dios paga mejor que un jefe de un trabajo. Los enseñamos a ser dadivosos, a ver las necesidades de los demás, a ser sueltos, sensibles con el otro, pero también ponerle los límites, la disciplina, con amor y amonestación del Señor, que ellos aprendan la obediencia. Y yo pensaba, viendo las mentiras que el libro decía, que nosotros debemos a través de la palabra de Dios, tener en nuestras manos el corazón de nuestro hijo como si tuviéramos un pajarito en las manos. No muy fuerte ni apretado, porque lo podemos matar,
pero no muy ligero ni con una mano abierta porque se puede escapar, ¿no es cierto? Entonces debemos ser muy sabias al criar y educar a nuestros hijos. Relaciónalo con el mundo, mirándolo de cerca, sin descuidar detalle. No lo metas en una burbuja, ¿no es cierto? Porque cuando salgan al exterior va a ser muy difícil, sino que ellos desde pequeños vean el mundo, pero si tú le impones principios bíblicos, ellos desde pequeños van a saber decidir y saber lo que está bien y lo que está mal. ¿Sabes qué? Mi responsabilidad, entregar mis hijos al Señor, lanzarlos, echarlos en Él, desde antes de que nazcan, ¿no es cierto? Porque su fe va a ser mi fe va a ser reproducida en la vida de ellos. Enseñarle la palabra de Dios, enseñarle la palabra de Dios. Y en tercer lugar, ¿para qué le enseño? Para entrenarlo, equiparlo, para cuando Dios te pida soltar la saeta, estén listos para decirle, Señor, envíame a mí, aquí estoy, pero también para que los sueltes listos y preparados, listos para enfrentarse contra el mundo, que sepan decidir, que sepan resolver situaciones, que sepan mantenerse firmes, que sepan vivir una vida santa, pero también que sepan cómo hacer el ministerio. Qué privilegio que tenemos como madres. Qué privilegio que tenemos como madres, ¿no es cierto? Formar la vida de nuestros hijos. Aprendamos a valorar la maternidad. Es sumamente importante y privilegiado el rol que Dios nos da como madres. Que Dios las bendiga.